contarles brevemente sobre una fecha muy importante para nuestro país, la Jura de la Constitución que celebramos cada 18 de julio. Pero ¿qué hechos importantes pasaron antes y de qué trata esa primera Constitución? Veamos. Nuestro país fue consolidándose como país independiente a lo largo de los años con hechos muy significativos, como el Grito de Ascencio, la Batalla de las Piedras, el desembarco de los 33 orientales, la Declaratoria de la Independencia o la Convención Preliminar de Paz. Todos estos hechos, entre otros, fueron llevando a sus habitantes a pensar en organizarse y a atender temas tan importantes como el reconocimiento de derechos y libertades. Fue así que en el año 1828 quedó instalada la Asamblea General Constituyente. Esta asamblea estuvo a cargo de la redacción de las leyes. Los hombres que realizaron esta tarea se basaron en modelos constitucionales de Europa y América. Una vez redactadas esas leyes que formarían nuestra Constitución, fueron examinadas por los gobiernos de las Provincias Unidas y Brasil. Para el año 1830, la Constitución ya estaba pronta para hacerla pública y ser jurada. Esta Constitución se mantuvo vigente hasta el año 1917, casi 90 años y casi un siglo también. A pesar de haber estado tantos años vigente, fue muy criticada y desobedecida en muchas ocasiones. Veamos ahora qué aspectos importantes aparecen en esta primera Constitución. En ella se nombra a nuestro país como Estado Oriental del Uruguay. También se definió que la religión del Estado sería la católica. En ese entonces la religión estaba muy unida al Estado y la religión católica tenía mucha autoridad. Estableció un gobierno democrático representativo, es decir, que para elegir a nuestro presidente se debía votar y quien obtuviera más votos sería nuestro presidente. Pero no sería un gobierno coparticipativo como el que tenemos ahora. Eso quiere decir que quien ganaba por número de votos gobernaría sin la intervención de otros grupos minoritarios. Si hablamos que el presidente era elegido por votos, había que determinar quiénes podrían votar y quiénes no. No podrían votar los sirvientes a sueldo, los peones jornaleros, los analfabetos, los deudores del Estado, los procesados por la justicia, las mujeres, los soldados y los menores de 20 años. En esta exclusión, un gran porcentaje de la población no podría votar. Solo un 5% de ella podría hacerlo. Muchísimos quedaron sin el derecho a elegir sus gobernantes. La Constitución también ponía condiciones para ser electo, es decir, para ser votado. Para ser elegidos debían poseer cierto grado de instrucción y de capital o renta. Quedaban excluidos también de estos cargos los militares. Esto tuvo como consecuencia que muchos habitantes quisieran manifestar sus ideas, ser representados de alguna forma, y esto no gustaba para nada. Se produjeron entonces algunos levantamientos armados. Otra cuestión referida a la votación era que el voto sería oral, por lo tanto no era secreto. Imagínense que esto también provocaba fraudes y sobornos. En la Constitución se estableció quiénes serían considerados ciudadanos. Se definieron dos tipos de ciudadanos: los naturales, que eran los hombres libres nacidos en cualquier parte del Estado, y los legales, que eran los extranjeros que cumplían con algunos requisitos. También quedaron determinados 9 departamentos dentro del territorio, 6 que habían sido creados por Artigas en el año 1816. Ellos eran Montevideo, San José, Colonia, Soriano, Guadalupe, actualmente Canelones, y Maldonado. Los otros 3 departamentos habían sido determinados en el año 1827 y eran Entre Ríos, Xi y Negro, actualmente Durazno, Cerro Largo y Paysandú. Estamos de acuerdo que esta Constitución tuvo sus críticas, pero fue la primera ley fundamental del Estado que intentó organizar al país y garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos. A partir de este momento, la provincia oriental se organizó como Estado soberano e independiente. El 18 de julio de 1830, el gobierno y el pueblo juraron su primera Constitución. Fue un acto que duró todo el día y se celebró en lo que hoy conocemos como Plaza de la Constitución o Plaza Matriz, en ese entonces llamada Plaza Mayor, precisamente frente al Cabildo.
Ese día comenzó muy temprano, con ceremonias religiosas, actos militares, y se invitó a todo el pueblo a jurar la Constitución. Juan Antonio Lavalleja, quien ya hemos visto en el desembarco de los 33 orientales, estuvo presente y era el gobernador provisorio en ese momento. Terminado el acto del juramento general, tronó el cañón del viejo fuerte de San José con una salva de 21 cañonazos, como anuncio al pueblo de que la Constitución de la República había sido solemnemente jurada. Otras ceremonias similares se realizaron en todos los pueblos. Fue una gran fiesta y uno de los actos más importantes y solemnes de nuestro país.